en un proyecto europeo para lograr construir entornos laborales libres de violencia e inclusivos en materia de género. Yo creía que esto ya estaba más que superado, pero por lo visto no. Lucía nos comentó que con la pedagogía la prevención de riesgos laborales se convierte en aprendizaje, concienciación y cultura preventiva. Pero dijo algo muy importante, que los niños y las niñas de hoy son las personas trabajadoras del mañana. Y claro, y ahora diréis, pero si es lo que acaban de contar. Claro, porque eso es la historia. Nosotros contamos historia y la historia acaba de pasar y ellas dos pues acaban de hacer historia. ¿Por qué? Porque han participado en un congreso de un tinte y de un carácter marcadamente técnico y sin embargo acaban de dar una visión totalmente diferente y desde un punto de vista totalmente diferente que nos puede hacer discutir, compartir, criticar o simplemente no aportar nada, pero aquí estamos. En fin, bueno, pues de eso se trata, de contar la historia. Como os decía antes, todo tiene un principio y en este caso estamos en un congreso de economía y psicosociología y la ergonomía tampoco se inventó ayer, aunque nos parezca que está muy de moda, muy reciente, todo es económico, los sillones, las gafas, los vasos, todo. Pues esto no tiene tanto, tiene muchísimo tiempo. El término de ergonomía se acuñó por primera vez durante la Revolución Industrial, a mediados del siglo XIX, pero no fue hasta mediados del siglo XX cuando la ergonomía se convirtió en una disciplina científica. Pero, y si yo ahora os digo que en la Edad Media resulta que había exoesqueletos, ¿cómo os quedáis? Pasmaos, normal, como todos. A ver, uno de los oficios más frecuentes y más habituales en la Edad Media era ir a la guerra. Entonces, bueno, pues se iban a la guerra y todos esos guerreros con aquellas armaduras brillantes, los caballos, todo tan guapo. Bueno, pues resulta que sin saberlo, los señores que fabricaban las armaduras estaban haciendo ergonomía, porque aplicaban el principio básico de la ergonomía, que es adaptar el trabajo al trabajador. Esas armaduras tenían en cuenta la altura y la composición corporal de los guerreros. ¿Por qué? Porque en el campo de batalla tenían que hacer un trabajo eficaz, cómodo y no lesivo, intentar que no los mataran, teniendo en cuenta lo que pesaban y lo incómodas que eran, pero sin saberlo resulta que estaban haciendo ergonomía. Por lo tanto, estamos viendo que la historia no es la ergonomía no es tan reciente. Pero es curioso que la ergonomía nos trate a las mujeres de una manera tan diferente. Por cierto, hablando de las armaduras, no sé si probasteis exoesqueletos, me imagino que muchos sí. Yo el año pasado los probé en un congreso que hubo por el 20 aniversario de la creación del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales de Asturias y la verdad que es una pasada. A mí me pareció una experiencia súper didáctica y súper interesante. Sí que es verdad que no está normalizado su uso, que a mí eso me da un poco de pena, pero bueno, a lo mejor el día de mañana pues se normaliza y en el siglo XXV dicen, oye, ¿sabéis que en el siglo XXI utilizaban unas armaduras para hacer el trabajo más eficaz y más cómodo y menos lesivo? Bueno, todo puede pasar. Lo que sí me llamó la atención y me chirrió un poco fue que yo me estaba probando el mismo exoesqueleto que el señor que tenía al lado. Entonces, claro, ahí empezamos con el género, porque está a la vista que anatómicamente no somos iguales. Sí que es verdad que, bueno, pues hay arneses que tienen tallas para altos, bajos, más delgados, pero el exoesqueleto yo me estaba probando el mismo. Es decir, los fabrican en serie, no desde una perspectiva de género. Y esto yo creo que tendría que cambiar. Y, como os decía antes, ese bagaje, esa conquista de derechos, que sí es cierto que muchos se han logrado, nos lleva también a esa vara de medir tan diferente entre mujeres y hombres ante un mismo proceso en la historia. Es decir, nosotros por la cultura y por el territorio donde hemos nacido tenemos unos clichés a los que las mujeres tenemos que responder. Tenemos que ser
cuidadoras, mujeres, madres, enfermeras, maestras, todo en el mismo entorno. ¿Por qué? Porque es lo que llevamos heredando desde generaciones anteriores. Tenemos una cultura muy rica, la cultura mediterránea, bueno, la dieta mediterránea, el arte, tal, y hablando de arte, os voy a hablar de una obra de arte, porque, a ver, soy historiadora, pero mi especialidad es el arte, y entonces ahora os voy a contar una historia con mucho arte. Yo os voy a hablar de Teresa López, y ahora diréis, madre, ¿quién es? ¿Quién es? Pues seguramente que no la conocéis. Si os hablo de Julio Romero de Torres, pues diréis, me suena que es un torero, puede ser, o no, me suena que es un pintor. Exactamente, es un pintor. Es un pintor, el máximo representante de la pintura simbolista de España. Y ella es Teresa López. Esta chica es Teresa López. Y este cuadro se titula La chiquita piconeras. Al margen de la temática que pueda representar o que cada uno quiera ver, está calentándose en un brasero con un picón, que es un trocín de carbón. Bueno, cuando se pintó este cuadro, al pintor lo alabaron por su destreza con el pincel, por su manera de captar a la mujer cordobesa. A Teresa López la condenaron porque el único delito que cometió fue querer salir del cliché que le marcaba el sitio donde había nacido y al que tenía que responder. Ella, en una de las pocas entrevistas que dio, dijo que le había hundido la vida. Entonces ahí estamos con la vara de medir. Él triunfó y a ella la trataron de inmoral y prostituta. La ley del embudo, que decía mi abuela. La historia tiene mucho que contar, mucho que corregir, mucho que criticar y mucho que condenar. Pero otra de las disciplinas que nos trae hoy aquí, aparte de la ergonomía, es la psicosociología, y tampoco es nada. No como la conocemos hoy, puede ser más reciente, pero hay una enfermedad que la psicosociología es una de las que más evalúa: el estrés laboral. Pero claro, decimos, claro, el estrés ahora está, por desgracia, muy de moda, junto con otras patologías como el acoso laboral, la adicción al trabajo. Hay muchísimos temas que aborda la psicosociología, pero el estrés laboral es uno de ellos. Pero claro, y si os digo que en el antiguo Egipto tenían estrés, pasmaos, a que sí, igual que como con lo de los guerreros, a que sí, total. Bueno, pues resulta que se publicó hace poco un estudio y resulta que exhumaron unos restos de los oficinistas de aquel tiempo, que eran los escribas. Los escribas tenían una profesión muy exigente porque estaban en una sociedad que la mayoría eran analfabetos. Entonces imaginaros, eran 4 los que sabían escribir y esos 4 tenían que transmitir lo que decía el faraón, lo que decía el de allí, lo que decía el de aquí. Era el trabajo más exigente que había. Tenían una presión fuera, pero tenían la presión ellos mismos porque tenían que demostrar que se merecían ese estatus social que tenían. ¿Por qué se sabe que eran escribas? Porque al desenterrar los restos encontraron decoradas sus tumbas haciendo referencia a su profesión, que era muy habitual en las personas que tenían un estatus social muy alto. ¿Y por qué se sabe que tenían estrés? Bueno, al exhumar los restos, los huesos demostraron que tenían artrosis, problemas en las cervicales, en las lumbares, problemas en las muñecas y una cosa muy importante que es que tenían desgastados los dientes. ¿Por qué? Porque se demostró que era por estrés, porque como los enterraban con sus útiles de oficio, lo mordían y estaban las huellas de sus dientes. Entonces, el estrés. Los que trabajan en oficinas o con PVDs, me imagino que esas lesiones les serán muy familiares. Pero para que nos demos cuenta que es un trabajo súper antiguo y unas lesiones tan actuales, ¿eh? Pero aquí vamos a otro tema, al tema del estrés por herencia cultural. Las mujeres tenemos estrés laboral con nuestra incorporación al mercado laboral, pero traemos un estrés por herencia cultural que nos lo llevan transmitiendo madres, abuelas, tatarabuelas, de todas las que vienen detrás. Y ese estrés por herencia cultural es porque se supone que tenemos que responder a día de hoy también a un rol
de lo que os decía, cuidadora, maestra, médico, enfermera, bueno, todo, transmitir todas las tradiciones. Yo no puedo hacer una sopa de sobra a mis hijos, hombre, no, yo tengo que hacer la receta de la abuela, no puedo comprar un disfraz, no, lo tengo que coser, tengo que sacar la máquina de coser y coserlo. Y aparte de demostrar todo eso, tengo que demostrar todo lo que tengo que trabajar fuera. Porque si lo hago mal, dicen, claro, ¿cómo te dedicaste a hacer una sopa? Ese estrés por herencia cultural lo están heredando nuestras hijas. Y lo tenemos complicado, y yo creo que eso es algo que se debe solucionar. Pero como os decía, otras patologías que también entran dentro de la psicosociología es el acoso laboral, la adicción al trabajo y, bueno, y esa presión que tenemos día tras día, que nos la ponemos nosotros, pero nos viene también de fuera. Pero para ello os voy a contar la historia, pero con un vídeo. Hombre, por fin me coges el teléfono, el señorito. Oye, vaya honor, ¿eh? Que me cojas el teléfono. A ver, el informe, ¿qué pasa con el informe? ¿Ya? Aquí es que estamos para dar el 200%. Prudencio, es que te veo lento, no. Lo siguiente, chico. No sé qué es lo que te pasa. Ya, que tienes presión. ¿Y? Mira, doy una patada en el suelo y salen de debajo de las piedras 500 para hacer tu trabajo. Los becarios ya lo hubieran hecho y tú te sigues quejando, así que me mandas el informe ya, Prudencio, pero ya, joder. José, ¿viste a mi padre? Es que no vino a la piscina a buscarme. No, mucho que no lo veo. El informe. Son las 2. Te llamé ya a las 6. No me cogiste el teléfono. Luego te llamé a las 8, a las 10. El informe no está, que si uno, que si otro. Y tú eres el comprometido, ¿no? Con la empresa. Sí. Ya lo veo. ¿Qué estás comiendo? Mira, qué suerte. Porque yo estoy sin comer todavía. Y sin cenar, y sin desayunar. Que me mandes el informe. Sus, ¿viste a mi padre? Es que no vino a buscarme a la piscina. Pues no sé, hace tiempo que no lo veo por aquí. Prudencio. Sí. No, ya lo sé, ya vi que me mandaste el informe, pero es que no me dio tiempo ni a mirarlo, porque tenía tantas cosas que hacer, que no, ahora te llamo para otra cosa. Sí, es otra cosa que me urge, ¿eh? Oye, ¿ese ruido? Que estás yendo a buscar a tu hija a la piscina. ¿Y qué pasa? ¿Que no tiene madre que la vaya a buscar? Porque yo lo que necesito ahora es urgente, ¿eh? Bueno, pues que la vaya a buscar ella y que no se te olvide ni a ti ni a ella que la piscina la paga la empresa. ¿Prudencio? Este imbécil me colgó. ¡Prudencio! No puedo más. Este trabajo va a acabar conmigo. La jefa se pasa, pero tiene razón. Soy un flojo. Bueno, a ver, lo del teléfono del principio, los historiadores somos un poco dispersos y un poco raros, eso es verdad, y tenemos muchas cosas en la cabeza, tanta historia, pues claro, pero a ver, que el teléfono lo tenía en silencio, no tal, tenía que ver con Prudencio. Por desgracia, y dentro de, del tinte de humor que le queremos dar, hay muchos Prudencios y muchas Prudencias, posiblemente conozcamos alguno, y hay muchos jefes y muchas jefas. Yo en este caso me puse en el lado de los malos, que nos enferman. O sea, el estrés laboral, el acoso laboral, la presión, la adicción al trabajo, el querer llegar a todo. Estamos enfermando, pero no estamos enfermando solamente a nivel físico o mental, estamos enfermando a nivel de sociedad. Somos una sociedad enferma y esa herencia es la que les estamos dejando a nuestros hijos e hijas, porque están acostumbrados a vernos, en el caso de las mujeres, como pollos sin cabeza, teniendo que llegar a todo, y lo ven normal, y corren el riesgo de seguir con ese estrés
por herencia cultural, aparte del estrés laboral. Y yo creo que debemos de dejar en herencia otra cosa. Como dijo Lucía, los niños y las niñas son los trabajadores del futuro, y qué menos que dejarles en herencia unos entornos laborales ergonómicos, saludables, adaptados, inclusivos. Yo creo que es lo mínimo que podríamos hacer por los niños que van a estar aquí en un futuro, y con las niñas. Pero, bueno, yo ya me voy acabando. Me gustaría, bueno, pues por lo menos que hayáis visto la relación que tiene la historia con todo, que siempre hay mucho que contar, y que no todo es que salió hoy y que se inventó hoy. Tiene mucha historia detrás todo. Y bueno, yo a mí me gustaría mucho despedirme diciendo que espero veros en otros foros, en otros congresos, pero yo espero no veros más, porque eso significa que no hacen falta buscar soluciones para todo esto que acabamos de hablar. Y por mi parte, nada más, seguramente surgirán otros puestos de trabajo para evaluar que ni siquiera existen, porque a saber, los puestos de trabajo que dentro de unos años existirán, pero eso ya pues será otra historia.